Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy jueves 7 de agosto, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. La gente de este tiempo es llamada la generación de cristal, en contraste con la ya casi extinta generación de hierro. Nuestros abuelitos que crecieron entre guerras, carencias, disciplina rígida y condiciones durísimas, que como sea, forjaron su carácter y los hicieron resistentes a la adversidad, habituados al sacrificio, a una vida tantas veces injusta, pero que había que enfrentar callándose, resistiendo y trabajando más duro. Pero quienes van tomando en el mundo el lugar de la generación de hierro son la generación de cristal, que, claro, sin generalizar, pero muestra síntomas de ser más frágil y menos resistente. Una generación a la que le tocó una vida mucho más fácil, con tecnología que lo simplifica todo, con libertades y derechos que antes no se tenían, con los que se trata de suprimir cualquier clase de sufrimiento o dificultad. Lo bueno, que se han superado tantas formas de opresión, de abuso e injusticia. Lo no tan bueno, esto ha hecho que las nuevas generaciones se vuelvan exigentes, extremadamente sensibles, dependientes de muchas cosas, con mucho menor capacidad para construir algo estable y duradero. Les llaman generación de cristal porque, así como si tuvieras que manejar copas de cristal súper delicadas, debes tener mucho cuidado de cómo los tratas, porque son demasiado frágiles. Se ofenden y se deprimen con mucha facilidad. Pero además, al igual que el cristal, cuando se rompen, cortan, hieren. Con lo que sea que los golpeen, se quebran. Sea con un fracaso, una reprensión, un simple comentario de desacuerdo.
necesitamos que surja una generación no de hierro, fuerte pero a veces rígida e insensible, tampoco de cristal, quebradiza y filosa. Hoy lo que se necesita es una generación de roca, firme para sostener, humilde para dejarse moldear, resistente a los golpes de la vida, pero que cuando sea golpeada, se perfeccione y saque lo mejor de sí. Hoy en la primera lectura del libro de los Números, vemos el pasaje en el que el pueblo, indignado, reclama agua en pleno desierto. Y Moisés, siguiendo las instrucciones del Señor, golpea 2 veces con su bastón una enorme peña, de la cual brota a borbotones un torrente de agua, para demostrar al pueblo rebelde e incrédulo que Dios puede sacar agua hasta de las piedras. Y en el Evangelio se nos presenta ese momento en que Simón, después de hacer declarar abiertamente su fe en Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, le es cambiado el nombre a Pedro, que significa precisamente roca, piedra, pues ahora recibe la misión de ser la piedra sobre la que edificará su iglesia, la que mantendrá la unidad del rebaño y confirmará en la fe a sus hermanos. Pedro fue la nueva roca elegida por Dios, de la que brotaría el torrente de agua viva para saciar la sed de la humanidad. Pero eso sí, esa agua no saldría sin golpear la roca. Es una roca que tenía que ser labrada, y la piedra se esculpe a golpe de martillo y cincel. En este mismo pasaje, enseguida de que Jesús lo exaltó públicamente, también le da un primer martillazo, cuando Pedro intenta disuadirlo de seguir el camino de la cruz. El Señor le da un duro martillazo, como diciéndole: ubícate. Lo primero que Pedro tenía como piedra era su cabeza, un tanto dura. Haría falta en esta y en muchas ocasiones golpearla con el martillo de la corrección, no para destruirla, sino para moldearla. Pedro fue esa roca que Jesús, el nuevo Moisés, golpeó no 2, sino 3 veces cuando, después de su triple negación, le pregunta también 3 veces: ¿me amas? De esa roca brotaron borbotones de lágrimas, que luego fueron un torrente de amor, fidelidad y entrega, del que la Iglesia sigue bebiendo hasta el día de hoy. Si a alguien corrigió y reprendió el Señor, fue a Pedro. Pero a ninguno de los discípulos le confió una misión tan importante como a él. Fue la roca burda en la que esculpió la imagen del buen pastor y de la que hizo brotar agua viva. Y hoy necesitamos personas que al ser golpeadas no se quiebren y vuelvan peligrosas como el cristal, sino que saquen lo mejor de sí mismas, como el oro, que al golpearse se moldea y se convierte en una joya, como la aceituna, que al ser prensada se le extrae su benéfico aceite, como la uva, que al ser pisada sacan de ella exquisito vino, como el grano de trigo, que al ser triturado se convierte en pan. Lo frágil al ser golpeado se rompe. Lo que es noble, al ser golpeado, se transforma, se perfecciona, da lo mejor de sí. Sin importar la edad que tengas, ¿te consideras representante de la generación de cristal? Cuando recibes el golpe de una crítica, una reprensión, justa o no, un fracaso laboral, una discusión familiar, una petición no concedida, una pérdida dolorosa, demuestras que eres resentido, rencoroso, te enfureces desproporcionadamente, te deprimes, te alejas, te rindes. ¿O te das cuenta de que lo mejor que se ha forjado en ti es gracias a esos golpes de la vida? Si Dios puede sacar agua hasta de las piedras, también puede sacar de ti mucho más de lo que imaginas. Pero has de estar dispuesto a aguantar vara, afrontando con humildad, resiliencia y valor
los golpes de la vida que inevitablemente vendrán, pero que a unos quebran y a otros perfeccionan. Que tengas un día lleno de bendiciones.